Bueno, tenemos muchísimo de qué conversar con quien fue director del Servicio de Impuestos Internos, así que vamos a conversar justamente hoy día en CNN Chile con el abogado y, como les decía, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar. Señor Escobar, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. A ver, lo primero, la famosa, ya vamos a conversar en qué consiste la famosa doctrina Escobar, de la cual se ha hablado muchísimo, pero primero quiero preguntarle, ¿usted escribió un documento resumiendo sus principales ideas respecto de qué era delito y qué no en materia tributaria o no? Para entender dónde surge la famosa doctrina Escobar. Aparte de las entrevistas, digamos. Le pusieron nombre los periodistas, la verdad, ¿Sí? pero no es más que una hilación de un razonamiento jurídico, es un silogismo, decimos los abogados, que uno parte de un cierto principio y va desarrollando las normas hasta llegar a una conclusión. Yo he hecho un análisis desde las normas de la Constitución, a las normas tributarias aplicables, los principios de derecho penal aplicables, y a todo eso lo expliqué alguna vez de corrido y le pusieron nombre y le llamaron la doctrina Escobar. Lo sistematizó en algún documento, ¿no? También. Lo he puesto en algunas pautas y en mi oficina lo tenemos desarrollado, por supuesto, como un documento de trabajo mucho más serio. ¿Y a quiénes les ha hecho llegar esas pautas? No, son documentos que yo he circulado entre personas que me han preguntado de qué se trata, porque cuando uno lo explica, ejemplo, autoridades de gobierno. Cuando uno lo explica, la gente lo entiende, pero la mayor parte de las personas no están familiarizadas con las normas. Entonces, cuando uno tiene la ocasión de mirarlas, porque en esta discusión ha habido mucho de simplificación y de confundir lo que puede ser algo que se percibe como injusto o como un abuso con lo que es un análisis jurídico, que hay que partir por la ley. Quiero entender si estas pautas que usted ha escrito las ha hecho llegar a parlamentarios, autoridades de gobierno. Yo no las hago llegar, me las han pedido. Yo cuando me las piden se las paso. La verdad que hay distintas personas en distintos ambientes, hay colegas que me las han pedido, entonces yo se las he entregado. ¿También parlamentarios? No, yo se las he entregado a algunos abogados y ellos no sé qué hacen con ellas, la verdad. ¿Por qué te le consta que a través de parlamentarios y también a través del gobierno le llegaron al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat? A mí no me consta, digamos, yo solo se las he pasado a algunos abogados. No tengo comentario al respecto. Yo puse las ideas, las he explicado en los diarios, no estoy cobrando un royalty por haber inventado esta teoría. Vamos a hablar de esa teoría y me gustaría que usted explicara, porque no toda la gente tiene por qué haberlo leído, sí, por supuesto. ¿Por qué desde su perspectiva facilitar boletas ideológicamente falsas o pedirle a otras para facilitarlo a uno, que es el caso que hemos visto también, por ejemplo, de los políticos y de tantos otros también en el caso Penta, por ejemplo? ¿Por qué, según usted, eso no es delito? Depende, hay que mirar los dos lados de estas operaciones. Hay un lado que es la empresa o el contribuyente que rebaja una boleta como un gasto y hay que analizar si esas boletas, que pueden ser falsas, cuál es el tratamiento tributario que tienen y si es que la conducta constituye un delito. Y el otro es el lado del que emite, del que entrega la boleta. Los dos están regulados en normas diferentes en la ley. Para los últimos, para los que entregan las boletas, la ley exige una condición que es muy difícil de cumplir en este tipo de operaciones, que es que las entreguen para que la otra persona cometa un delito tributario. Y por lo que uno ha visto de los casos que se mencionan en la televisión, eso es bien difícil que ocurra porque, no sé, el chofer de no sé quién, el abogado tal o cual, los que sean, esas personas nunca, hasta donde se sabe, entregaron algo conversando con las personas del frente para ponerse de acuerdo que los otros pudieran cometer un delito tributario. Lo voy a ir parando esas cosas para ir entendiendo ciertas cosas del razonamiento. Sí, ¿cómo no? Si no es para rebajar impuestos, ¿para qué esas personas iban a entregar una boleta falsa? Si no era para rebajar impuestos, y se lo digo no solo porque está la entrega de la boleta, sino que además está la recepción posterior del 10% que se retenía. Por lo tanto, esas personas sabían que esto tenía un efecto tributario. Bueno, o sea, dar boletas desde luego tiene efectos tributarios, pero una cosa es que tenga efectos tributarios y otra es que uno le entregue para que el otro cometa un delito tributario. Bueno, para que rebaje impuestos de manera por un trabajo no realizado. Sí, es que no es lo mismo que alguien, primero que alguien rebaje impuestos, que cometa un delito tributario. Eso es una cosa que uno no sabe. Y ahí es donde hay que pasarse al otro lado.
Cuando uno mira cómo se debe comportar una empresa frente a un gasto que efectúa, por ejemplo, una contribución política, bien hecha o mal hecha, da lo mismo para estos efectos, una norma básica es que es la propia empresa la que tiene que determinar si va a considerar eso un gasto y lo va a rebajar o no de sus impuestos. Esa es una decisión del que recibe, en este caso, la boleta. Entonces, perfectamente, de acuerdo simplemente a lo que debieron haber hecho las empresas que recibieron una boleta por un gasto político que no correspondía, el tratamiento adecuado era rebajarlo como un gasto rechazado. O sea no rebajarlo. Se anota en una línea distinta, se rebaja para efectos contables, financieros, que es la razón por la que de todas maneras necesitaban algunas de estas empresas que les entregaran algo, algún recibo, algún comprobante de lo que habían hecho. Pero el rebajarlas no significa que no tenían que pagar un impuesto, había que pagar el impuesto específico de los gastos rechazados. Cuando alguien no rebaja adecuadamente eso, lo que corresponde es que le cobren el impuesto y le cobren a continuación las multas, los intereses, lo que corresponde. Pero ahí lo detengo nuevamente, sí. Porque según Michel Jorrat, exdirector de Servicio de Impuestos Internos, él dice lo siguiente, lo cito en una entrevista, él dice, en la ley un gasto rechazado es aquel que efectivamente ocurrió, que incluso se acepta como gasto en la contabilidad financiera, pero que la norma tributaria no permite rebajarlo. Por ejemplo, la benzina de un automóvil. Los casos investigados no se tratan de eso, se trata de boletas y facturas que describen servicios que nunca se prestaron y que se usaron para reducir artificialmente la utilidad tributaria. Entonces él dice, cuando un gasto, cuando un servicio, cuando un trabajo no se efectuó, no se puede pasar a gasto rechazado, porque ese es el gasto que no corresponde, pero se realizó. No. Pero el servicio no prestado no se puede pasar a gasto rechazado. Sí, y fundamenta ahí también. Entonces, en la existencia de un delito. De hecho, si en todos estos casos las empresas hubieran anotado lo que pagaron a título de lo que sea en la línea de gastos rechazados y hubieran pagado lo que corresponde, no estaríamos discutiendo ninguno de estos casos. Depende. Según el señor Jorrat, sí, porque no se puede pasar lo que no existe como trabajo. Pero si no lo va a pasar, lo va a incluir en... Si yo saco dinero de mi compañía, de la empresa que yo tengo, y pongo ahí que, lo que sea, que pagué 10 millones de pesos a alguien por un servicio que no ocurrió, yo tengo hasta el último día de abril, cuando hago mi declaración de impuestos, para clasificar en qué consistió ese gasto, ese pago que hice, ese desembolso, para ser preciso. Y ese desembolso, la plata ya no está en la empresa, tengo que anotarla bajo algún concepto. Y el concepto que está previsto para eso es el del gasto rechazado, precisamente. Ese es el minuto en el que tengo que incluirla y hacer que esa cantidad tribute con un impuesto más alto que el que normalmente corresponde. Ahí hay diferencias, que es un 35%. Hay diferencias porque algunos dicen que no, si no existe el trabajo no se puede, pero quiero seguir avanzando en este razonamiento. Usted dice, ¿no debiera haberse querellado el Servicio de Impuestos Internos entonces en estos casos? Ese es un segundo punto, pero solo para completar el anterior. El caso de la persona que entregó una boleta no sabe al momento en que la entrega cuál va a ser el tratamiento que le va a dar el que la recibe. Iván Moreira, por ejemplo, no sabía, le doy un ejemplo, no sabía un parlamentario que le estaban pidiendo una boleta de parte de Penta que no era para rebajar impuestos. Lo que la ley pide, es que lo importante es esto, no basta con suponer, la ley pide que haya una concertación de los dolos. Las dos partes tienen que saber que están haciendo esto para eso. Y, de nuevo, es difícil que eso se dé porque la decisión de rebajar o no la boleta, de aplicarla o no al 35% de impuesto de gastos rechazados, es una decisión de abril del año siguiente. Entonces, yo dudo que el chofer, el abogado, el que sea que haya pasado estas cosas, haya concertado con la otra empresa lo que estaba haciendo. A lo más se le puede suponer lo que en derecho llaman una especie de dolo eventual, que se lo voy a pasar, a lo mejor la rebaja, podría ser. Pero esa condición es bien importante porque es todo lo que marca la diferencia entre si hay un delito o no hay un delito. Es que nunca vamos a zanjar esa discusión porque usted tiene esa postura y, por ejemplo, del Ministerio Público o del propio Jorrat, no, desde luego. Dicen que se puede suponer, dado que si no podrían haberle pedido simplemente un comprobante, ni una boleta y por otra serie de argumentaciones
creen que sí. Ahora, ¿se debiera haber querellado o no el Servicio de Impuestos Internos en estos casos? Porque también le he escuchado a usted que con esto el Servicio de Impuestos Internos cambió lo que era una doctrina habitual. Dos cosas respecto de eso. Uno es que la ley establece que Impuestos Internos tiene que elegir frente a una conducta, incluso cuando es ilícita al punto de darse todos los elementos, siempre puede elegir entre el camino de la querella o denuncia para ir a buscar una sanción penal, o puede aplicar una sanción civil, una multa especial. Esto está previsto que sea así, es un privilegio que tiene el Servicio de Impuestos Internos, el director del servicio. Pero en estos casos, en el segundo camino, querellarse. Resulta que en el caso Fragatas el 2011, en el caso de la Comisión Nacional de Acreditación el 2012, en el caso de la Girouet también posteriormente, en cada uno de esos tres casos, por montos bastante menores a los de Pente y SQM, el Servicio de Impuestos Internos, bajo otra jefatura, la anterior a la de Jorrat, se querelló por facilitación de boletas ideológicamente falsas con el mismo razonamiento. Sería largo explicar cada uno de los casos. Entonces, ¿por qué? Si ahora los montos son mayores y mayor cantidad de personas involucradas, se dice que se cambió la doctrina o que no debiera haberse querellado. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que el servicio tiene el derecho de decidir cuándo y cómo se querella, y para eso tiene que obedecer a una política de cómo lo hace. ¿Cuál es el problema? En el año, le voy a mencionar un caso análogo, cuando hubo en los años 2002-2003 una serie de empresas que tenían pérdidas que se estaba discutiendo si eran fraudulentamente usadas o no. Se presentaron dos querellas, había más de 100 y algo casos. Con la lógica de las fiscalías habría que haber presentado 100 y tantas querellas, se presentaron dos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el Servicio de Impuestos Internos no tiene recursos para administrar 100 y algo querellas. Y por eso está previsto en la ley precisamente que la ejerce en forma discrecional. En Penta en concreto, si usted hubiera sido el director del Servicio de Impuestos Internos, ¿se hubiera querellado o no? No, en el caso de las boletas que tienen que ver con los políticos, yo creo que no me habría querellado. La razón es por la anterior, porque creo que no hay delito, que es una cuestión distinta. ¿Boletas? En los otros temas, lo lógico es que el servicio haya hecho su evaluación y se haya presentado en una querella. Yo estoy hablando exclusivamente del tema de las boletas políticas. Usted habla del tema del eventual dolo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Ese eventual dolo no es algo que tiene que determinar un tribunal y un juez pronunciándose sobre el fondo? Y por lo tanto, la presentación de las querellas del Servicio de Impuestos Internos sí estaría justificada. No, porque el procedimiento es justamente el contrario. El Servicio de Impuestos Internos, para poder decidir si se va por un camino o por el otro, primero tiene que haber evaluado si es que está en las condiciones de un delito. Segundo, cuando tiene eso establecido, lo cual supone haber tenido elementos de que se están cumpliendo las condiciones de que la ley exige, ahí tiene que decidir si se va por uno o se va por el otro camino. Entonces siempre tiene que hacer esa evaluación, porque de lo contrario no tiene cómo decidir, cómo elige. Desde el año 2014 al 2015, año tributario... Esto es bien importante, porque incluso cuando elige, desde luego la parte contraria siempre se va a defender y será un juez el que decida en definitiva. Por ejemplo, le puede pedir que le apliquen una multa y el juez puede decir no. Aquí no se dan los supuestos y ni siquiera le aplicó la multa. Mayores montos, mayores involucrados, además con un aumento de 8,9%, no solo atribuible, por cierto, a esto, entre el año 2014 y 2015 en los impuestos pagados, y además con la recuperación vía rectificaciones de 15.000 millones de pesos. Sí. ¿No son buenas razones para haberse querellado en estos casos de parte del Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos tiene que tener una política, y recientemente, por ejemplo, salió este oficio que establece la política que va a usar de ahora en adelante para presentar esas querellas. Entonces, uno tiene que decidir, ¿se dan o no se dan condiciones objetivas del tipo? Segundo, ¿esto es relevante en términos de ser, por ejemplo, ejemplificador para el resto? Que en este caso sin duda lo es, el cambio de conducta es evidente. ¿Se dan montos que guarden relación con las actividades que está haciendo la persona como para presumir, por ejemplo, que hay dolo en estos casos o no? Y esas son las condiciones que tiene... millones de pesos en Penta. Es que depende, yo no voy a pronunciarme un caso en particular. 50 millones de pesos, ¿es mucho o es poco? Depende. Para un contribuyente que tiene una base imponible de 100 millones de pesos es mucho, el 40%. Pero para el fisco puede ser mucho, independientemente de cuánto lo sea para el contribuyente. Es que ese es justamente el punto, porque para el fisco lo que es mucho es
la cantidad de trabajo que le significan estas cosas respecto del rendimiento que tienen. Y el rendimiento que yo le exhibía respecto de las rectificaciones, recuperación de dinero, aumento de pago de impuestos, el efecto ejemplificador o ejemplarizador, ¿no le parece que es suficiente para justificar la querella del Servicio de Impuestos Internos? Respecto de cuántas otras querellas hay que hacer, porque se escuchó, y en mi comentario surgió a propósito de eso, si yo no cuestiono el derecho, desde luego, y la obligación de Impuestos Internos de presentar querellas y denuncias cuando lo estime conveniente de acuerdo a sus políticas. Eso lo ha hecho siempre. Lo hice yo en mi época, lo hicieron antes otros directores y va a seguir siendo así. La pregunta es si es que por responder a lo que estaban pidiendo los fiscales había que presentar querellas en cuanta boleta existiera. Eso es absurdo. Si se tuvieran que presentar querellas por todas las facturas falsas que circulan en este país, bien ideológicamente falsas o materialmente falsas, habría que inventar un proceso paralelo completo de fiscalías. ¿No es ridiculizar un poco la labor del fiscal nacional Saad Chaguán porque usted está diciendo por cuánta boleta existiera? Ahí estamos hablando de un caso preciso y concreto. No, hubo personas que dijeron expresamente que se llegaría hasta la última boleta. Hasta las últimas consecuencias. No, hasta el último dijeron hasta la última boleta y hasta la última consecuencia. Pero un caso específico. No, era por todos lo que hubiera, que todo tenía que querellarse. Entonces ahí es donde yo digo, cuidado, hay que respetar. Todo mi tema es defender la independencia de Impuestos Internos frente a estas presiones públicas. El servicio debe querellarse o no en función de sus propias políticas. La lógica, ¿Cree que ha sido así o cree que ha sido utilizado políticamente? Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado adecuadamente en el sentido que ha presentado las querellas, que ha estimado pertinentes. Yo no tengo los elementos que ellos tuvieron a la vista cuando decidieron. Supongo que habrán tenido sus razones para querellarse las veces que lo hicieron. Pero cuando se les exige que presenten querellas inmediatamente, que presenten denuncias inmediatamente, yo digo, déjenlos hacer su trabajo. Si eso es lo que hace Impuestos Internos. ¿Indebida de la Fiscalía? No me voy a pronunciar sobre ese punto. Yo lo que digo es que lo que uno ve por los diarios es que le estaban gritando por los diarios parlamentarios. Si ustedes recuerdan las noticias, estaban algunos fiscales, parlamentarios, políticos, diferentes personas. ¿Cómo es posible que Impuestos Internos no presente otra querella? ¿Esa es una presión indebida a su juicio? Yo no digo que es una presión indebida, es una presión mediática. Y lo único que yo digo por el otro lado, Impuestos Internos debe ser impermeable a esas presiones y tomarse el tiempo que estima conveniente. Lo ha sido. De hecho, yo creo que ha sido un servicio responsable en el sentido que ha presentado las querellas que ha estimado pertinentes. ¿Ya ha actuado con la misma rapidez en el caso Penta que en el caso SQM? Algunas de ellas han sido unas querellas que si a mí me hubiera tocado, habría tomado más tiempo en presentarlas, porque por lo que pudimos ver, en lo que se ha notado después, por lo que ha salido la información a la prensa, se presentaron sin haberse tenido antecedentes suficientes. Por ejemplo, en mi caso, yo habría hecho una investigación más acuciosa. Hubo querellas en las que se presentaron sin siquiera haber interrogado a los supuestos imputados por el propio Servicio de Impuestos Internos. Lo único que tuvieron a la vista fueron antecedentes proporcionados por las fiscalías. ¿Se refiere al caso Martelli en concreto? No, estoy hablando de las primeras querellas que hubo el año pasado. Entonces, el punto ahí es que el Servicio de Impuestos Internos es y ha sido una institución independiente y muy profesional. Hay que respetarle eso. Pregunta. El propio Jorrat dijo y denunció que había recibido presiones de parte del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, vía la jefa de gabinete de Hacienda. ¿Qué le parece esa situación? ¿De cuánta gravedad es esa acusación? Que haga un director del Servicio de Impuestos Internos en su cargo ya abandonado. Michelle tendrá las razones para lo que él le tocó vivir. Yo no conozco un caso parecido en la época que a mí me tocó. ¿Nunca nadie lo presionó? No, nada. Pero usted, yo tengo una entrevista de hace un par de años en que dice que sí, que siempre hay presiones y que las recibía. Y que recibió pero nunca presiones. Para una querella o algo por el estilo. ¿Y para qué recibió presiones? O sea, siempre hay gente que viene, no es que presione, hay gente que viene a abogar por un caso. Entonces quieren obtener alguna cosa o opinan a propósito de un proyecto de ley. ¿Qué gran empresario le fue a opinar sobre un caso? No se trata de empresarios, hay personas de todo tipo que aparecen. ¿Pero nunca un gran empresario le fue a preguntar sobre un tema o le fue a pedir una resolución en algún sentido? Rara vez aparece un gran empresario por las oficinas de Impuestos Internos. Siempre están las personas que conversan en el Servicio de Impuestos Internos son aquellos que representan intereses de distinto tipo, políticos, abogados, asesores, auditores. ¿Qué político fue a plantearle algún tema a usted cuando usted era director del Servicio de Impuestos Internos? No corresponde que yo comente esos temas en la prensa, porque en el servicio público uno debe
cumplir su función. La función del director de impuestos internos incluye atender a los contribuyentes y a las personas que están interesadas en diferentes temas. Pero incluye atenderlas con transparencia para la opinión pública. ¿Por qué, si no hay nada malo o indebido, nos podemos enterar de qué político le fue a plantear qué cosa? Yo no voy a comentar lo que hice en ese sentido, pero no es porque haya un problema de transparencia o no transparencia. La labor del Servicio de Impuestos Internos es atender a los contribuyentes. Van cientos de personas todos los días a todas las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Yo me refería a usted, yo no entiendo, a la oficina, y también, a su oficina. ¿no? Yo sé, y entiendo la pregunta. En mi oficina fue mucha gente a conversar de distintos temas. Pero yo fueron no comento políticos, dice usted, fueron políticos a veces a comentarles ciertos puntos de vista. Desde luego, había proyectos de ley que estábamos tramitando, había temas que eran importantes para las regiones, había temas que tenían que ver desde la Teletón para abajo. Un par de preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Quiero la Teletón. Déjeme explicarle una cosa. ¿Se acuerda del volcán Chaitén? En el volcán Chaitén, en 24 horas había que identificar qué casas habían sido afectadas por el volcán. Los únicos que teníamos la información para lograr eso era el Servicio de Impuestos Internos con fotografías de la FACH. ¿Fueron políticos de la zona a conversar conmigo? Desde luego. Pregunta. O sea, hay muchas razones por las que la gente va donde el Servicio de Impuestos Internos y no se trata de una actividad opaca, oscura o ilegítima. Al contrario, son gente que tiene intereses, van, los presentan. Lo importante, ¿qué es lo que es? Que Impuestos Internos los ha tratado siempre en forma profesional. Se nos va acabando el tiempo, quiero hacer un par de preguntas. Lo primero, se dio a conocer esta circular 10 que dice que de acuerdo al porcentaje del total de los impuestos que representa un monto evadido, se va a decidir si se sigue una acción penal o no. Y esto quiere decir en fácil que por la misma plata evadida, un empresario chico podría caer y un empresario grande no. ¿No es eso consagrar una desigualdad? No, esto tiene que ver con... No es una forma más, perdón. Esto tiene que ver con el problema del dolo. Para completar la pregunta, ¿no es también finalmente una vía administrativa para parar eventuales futuros procesos por platas políticas? No, es que esto siempre ha estado, se explicitó algo que era lógico antes, siempre se ha dicho que hay que ver la magnitud de lo que se trata, la discusión. Entonces, ¿por qué? Porque los tipos penales estos requieren dolo, requieren malicia, hay que entender que lo que se está haciendo para evitar la tributación de alguien. Si una empresa deja de pagar 10 millones de pesos cuando paga 50.000 millones de pesos, es bien difícil suponer que eso se hizo con dolo. Puede ser un error, pero difícilmente habrá sido para bajar de 50.000 millones de pesos a 49.990 millones de pesos. ¿Por qué? Si se piden boletas hasta un junior de una gran empresa. Lo que estoy diciendo es que la razón, lo que motiva esto no es dejar de pagar impuestos, porque no es eso lo que... Es difícil suponer que uno va a hacer un delito para tratar de evadir el 0,001% de los impuestos que paga. Pero hay gente de mucho dinero que roba en una tienda un chaleco. Sí, está bien, pero de nuevo, voy al punto. Cuando decido, como lo que tengo que decidir es cuántas veces me voy a gastar la bala de hacer una querella para la cual tengo pocos recursos y voy a tener que demostrar como parte del proceso que hubo dolo, es bien difícil demostrarlo en esos casos. Es más fácil en ese caso irse por la vía administrativa. Si esto tiene que ver con el uso racional de la acción penal. Sí, ahí también tiene diferencias porque la Fiscalía dice ha tenido un buen resultado esto y ha tenido buenos resultados para el fisco. Usted dice que no le parece tanto. Pregunta, usted evidentemente es miembro de un bufete que tiene, entre otros, defiende a Ponce de Lerú, también a ejecutivos de Penta. Sí. ¿No cree que eso le puede quitar credibilidad a la argumentación que usted hace respecto justo en estos casos de lo que es considerable delito y de lo que no es considerable delito? A mí no me preocupa el tema de la credibilidad porque yo no estoy hablando algo para convencer a una audiencia en general. Lo estoy haciendo para lo que importa al final, que es que los jueces tienen que mirar esto y esto lo van a mirar en derecho. Y lo que a mí me ha preocupado en este periodo es proteger al Servicio de Impuestos Internos de lo que considero una presión ilegítima, el apuro porque reaccione. Mi preocupación ha sido que en el periodo de Michel Llorrat, las presiones que uno podía ver todos los días por los diarios, queréllese ahora, cuando todavía estaban investigando. Lo que va a decir, presión ilegítima. Yo eso lo considero una presión que no es legítima porque le decían que tenía que actuar frente a un requerimiento que le estaban haciendo. Yo digo, ¿por qué tienen que estar presionándolo si el servicio decide cuándo lo hace? Se dijo en el juicio que Pentas había constituido una máquina para defraudar al fisco. ¿Usted cree que lo ha sido?
Yo no puedo opinar de casos en los que nuestra oficina está involucrada con clientes, entonces sobre ese punto me tengo que abstener. Tampoco me puede responder qué le parece pedirle durante años a las esposas de los controladores haber dado boletas por trabajos no realizados y hasta el junior haberle pedido una boleta. O sea, lo que le dije al principio, respecto de clientes de la oficina, yo no puedo dar opinión. Respecto de proceso de rectificación masivo al que invitó el Servicio de Impuestos Internos bajo el mandato de Michel Jorrat, ¿no le parece que es una forma finalmente también de dar una salida administrativa y no perseguir finalmente penalmente, aunque se reservaron la posibilidad de hacerlo, y que finalmente esto puede ser visto como un intento de dejar solamente hasta ahí la persecución de casos que tengan que ver con políticos? Eso obedece a esta visión errada de cuál es la labor del Servicio de Impuestos Internos. En el ejemplo que le puse antes de las empresas con pérdidas, en la época de Javier Echeverri y después de Juan Toro, había cientos de empresas que tenían estas pérdidas y se invitó, entre comillas, en la época, a todas esas empresas a que se presentaran a rectificar. Cuando yo llegué 3 años después, todavía quedaban más de 100 empresas que estaban rectificando las pérdidas que tenían antes. Esa es la labor habitual de Impuestos Internos. Lo que tiene que hacer, porque Impuestos Internos no está para meter presa a gente, está para cobrar los impuestos que corresponden. ¿No está para meter presa a gente si es que han cometido delitos? Es que precisamente porque la ley le dice, cuando hay delito, usted elija, ¿se va por querella o se va por multa? Esa es exactamente la facultad que tiene. Y también tiene la facultad de meterlos presos. Sí, y por eso que lo hace cada vez que lo estima conveniente. Y lo que ocurre... Pero déjeme explicarle una cosa. Cada vez que hay una de estas querellas, Impuestos Internos tiene que sacrificar cientos de horas de auditoría para defender esos casos. Entonces, frente a hacer eso, para atender un caso o destinar esos mismos cientos de horas de auditoría a muchos casos que le rinden exactamente lo mismo y mucho más, la decisión racional, y por eso que está así en la ley, es que Impuestos Internos elija cuando lo hace. Pero es que lo que no entiendo y eso es la administración que tiene que hacer. Lo que usted me dice es, si en los 3 casos que yo le mencioné, Comisión Nacional de Acreditación, caso Fragatas, Colegio Girouet, por menos montos se querellaron, ¿por qué en estos casos que son mucho más grandes como el de Pente, el de SQM, y que han significado lo que yo le decía, finalmente un aumento en la recaudación, han significado la recuperación de 15.000 millones, no va a haber tenido pleno sentido haberse querellado? Sí, pero si usted se querella en los cientos de casos que hay, porque literalmente... No, estoy hablando de esto. No, está bien, y en estos ha habido querellas. La pregunta es ¿cuántas tiene que haber? Porque ¿cuántos casos hubo? Usted me menciona un caso de Fragatas, un caso de un colegio o alguna otra cosa. Son 3 querellas en varios años. Y eso es justamente lo que hace Impuestos Internos. Presenta al año alrededor de 200 querellas. Para cerrar, ¿cree usted que las personas involucradas en el caso Penta van a ir a la cárcel? Eso lo van a tener que decidir los tribunales. Pero como jurista, su impresión, su vaticinio. Yo creo que si tiene razón la teoría que he descrito antes, que probablemente no, porque no por esta estoy hablando de las boletas políticas, por las otras razones puede que sí, no tengo opinión en ese punto. Yo estoy hablando del tema político. El tema político yo encuentro que es bien difícil que vaya a haber sanciones efectivas al final para las personas involucradas. ¿Corre la misma impresión para SQM? En general, para todos los temas políticos, yo creo que es difícil que se dé las condiciones. Ahora hay un nuevo director en el Servicio de Impuestos Internos. Yo espero que el público, los políticos, los medios, le den el tiempo necesario para que Fernando pueda hacer su labor. Es muy importante, necesitamos rescatar al Servicio de Impuestos Internos de esta vorágine mediática que ha habido en el último año. El Servicio de Impuestos Internos es una institución que marca la diferencia en el desarrollo de este país y por lo tanto tenemos que cuidarlo mucho. Fernando es un profesional de primer nivel, necesita el tiempo necesario para llevar adelante su labor. Ricardo Cabral, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para explicar en extenso esta teoría y las implicancias también que tiene. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa y regresamos a Resumen Ejecutivo.